los mantos que van poniendo allí rojos sobre él y los ramos, todo está evocando realeza. Cristo el rey, ¿no? El que se esperaba, el descendiente de David. Fíjate que el primer milagro que él hace cuando va camino de Galilea, que sube, encuentra a aquel ciego que le dice: hijo de David, ten compasión de mí. Ya el evangelista quiere marcar desde que arranca la subida a Jerusalén, ya lo está identificando con el hijo de David. Y bueno, ahí empieza la euforia de los que lo ven, que hace ese milagro y la gente sube toda alborozada y demás, vitoreándolo, ¿no? Se canta que el Salmo 118, que la liturgia lo ha recogido cuando se dice: entonces, en una semana, recuerda aquel pasaje del Evangelio de San Juan cuando dice 6 días antes de la Pascua. Lo leímos hace un tiempo, lo vamos a leer nuevamente el lunes santo, ¿no? 6 días antes de la Pascua. Esos 6 días antes de la Pascua implicaría que sería el sábado, ¿no? El sábado para luego el domingo, es el domingo que llega nuestro Señor a Jerusalén, o sea, 6 días antes de la Pascua. El Señor está en Betania, de ahí sale hacia Jerusalén. Sería el domingo de Ramos que lo reciben y la Pascua sería el Viernes Santo, ¿verdad? En aquel momento cuando nuestro Señor es crucificado, como dice San Juan, crucificado en el momento en que se inmolaban los corderos en el templo. Entonces, la iglesia nos pide en esa semana, que llamamos Semana Santa, arrancando con el domingo que hemos llamado Domingo de Ramos, arranca entonces a vivir más intensamente, a prepararnos más intensamente para el famoso triduo pascual. Entonces, el Domingo de Ramos, ¿qué celebramos? Puntualmente hacemos memoria de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recordamos aquel momento. Esas profecías de Zacarías, esa profecía, incluso cuando se nos habla de que el que viene, el Mesías, será aquel que desata su burrito de la vid. El Señor dice justamente: vayan y desaten un burrito que se encuentra en una vid, desátenlo. Bueno, y la profecía dice: aquel que desata el burrito de la vid. Otro dice: ve, ahí viene tu rey humilde montado sobre un asno. Otro de los evangelistas dice que iba una asna, porque dice que viene en un hijo de asna. Entonces vienen los dos, burrita y burrito. Ya está en la profecía que se está cumpliendo precisamente en la persona de Cristo. Ese desatar es un derecho que se reivindica el rey, ¿no? Los reyes en aquel momento y todavía hoy día, digamos, la autoridad tiene la posibilidad de intervenir los medios de transporte de sus súbditos. Si yo llego a comprar un velero, una lancha, un barquito y nuestro país entra en guerra, nuestra embarcación, pues, puede ser intervenida y pedida por el Estado para llevársela a la cuestión bélica, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice que desaten ese burrito, me lo traigan, está teniendo un acto de rey, de soberano. Luego, cuando se habla de que, dice uno de los evangelistas, se cuida en decir que lo suben a la mula, no se sube, lo suben. Está evocando lo que hacía Salomón cuando cuando David mandó a que a su hijo lo subiera tanto el sacerdote como el profeta, lo subieran a su mula, ¿no? A la mula, a su burrito. Entonces ahí está. Y luego los mantos que van poniendo allí rojos sobre él y los ramos, todo está evocando realeza. Cristo el rey, ¿no? El que se esperaba, el descendiente de David. Fíjate que el primer milagro que él hace cuando va camino de Galilea, que sube, encuentra a aquel ciego que le dice: hijo de David, ten compasión de mí. Ya el evangelista quiere marcar desde que arranca la subida a Jerusalén, ya lo está identificando con el hijo de David. Y bueno, ahí empieza la euforia de los que lo ven, que hace ese milagro y la gente sube toda alborozada y demás, vitoreándolo, ¿no? Se canta que el Salmo 118, que la liturgia lo ha recogido cuando se dice: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. La liturgia lo ha unido al Sanctus o al Trisagio del que habla Isaías 6, que dice que ve a los ángeles que están en el trono de Dios en el cielo, cantaban: santo, santo, santo.
Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Y ahí entonces se complementa con el Salmo 118, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Era un salmo llamado el Salmo de los peregrinos, porque los que subían lo recibían así los sacerdotes y el pueblo de Jerusalén. Bendito el que viene en nombre de Dios. Os saludamos desde la casa del Señor. Pero luego adquiere una connotación estrictamente mesiánica, ese salmo. Antes ese salmo solo se utilizaba para pedir la lluvia. El sacerdote pasaba 7 veces alrededor del altar, diciendo Hosana, 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 Hosana. ¿Qué significa Hosana? Danos tu salvación, sálvanos. Eso significa Hosana, ¿no? Entonces, el sacerdote hacía esto pidiendo la lluvia y luego se fue adquiriendo esta connotación mesiánica para cuando nuestro Señor llega. Entonces, eso es lo que celebramos el jueves, eso es lo que celebramos el Domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y fíjate que pero ahí yo te pregunto porque, por ejemplo, algo que uno siempre normalmente nota y ve cuando está en un Domingo de Ramos es que llega, por ejemplo, en procesión a la parroquia, es la Eucaristía, pero llega a la Eucaristía y se lee la Pasión. Buena pregunta, excelente. Entonces, ahí vamos. Primero, precisamos los términos, ¿no? Salimos de un lugar, no hacia la parroquia, hacia el templo de la parroquia. Porque la parroquia es todo, mi casa está en la parroquia, toda la jurisdicción. Entonces nos vamos a un lugar de la parroquia cercano al templo. Excelente aclaración. Y nos vamos en procesión. Pero fíjate tú que cuando los ramos se bendicen y demás, hay una lectura del Evangelio en ese momento para iniciar la procesión. Y fíjate que uno se queda con la lectura solo dentro del templo, ya en la Eucaristía. Pero la lectura que se hace en el momento en el que la procesión va a iniciar es el Evangelio en el que se proclama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí se hace ese Evangelio. Y luego sí vamos en procesión, llegamos, si el sacerdote utilizó lo que se conoce como capa pluvial, entonces la quita, se pone la casulla, o si fue con casulla en la procesión, pues entra con la casulla ya a la celebración, ¿verdad? Ahí se omiten los ritos iniciales y arrancamos de inmediato con la oración que se llama colecta, la oración colecta. Hay una anotación, ¿no? La oración colecta que viene de coleye, que significa recoger. Es importante que cuando el sacerdote dice oremos, no se lea, no, oremos es oremos en silencio todos. Y entonces empezamos a orar todos por la intención que llevamos ese día a la celebración eucarística. Y luego el sacerdote recoge y con los brazos abiertos, como signo de Cristo crucificado, intermediario entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, entonces él con las manos abiertas recoge las oraciones y las súplicas de todos, por eso se llama oración colecta, y la lleva a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Oración colecta que tiene unas divisiones muy claras en cuanto a que tiene la invocación, oh Dios, tiene la motivación, tiene la petición y la intercesión o la apelación a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien, se hace esa oración colecta y luego ya viene la liturgia de la palabra y viene, como tú bien decías, después de las dos lecturas, la primera, el Salmo y la segunda, viene la lectura de la pasión de nuestro Señor. Mira este dato curioso, Will. Allá en la lectura del Evangelio que se hizo al iniciar la procesión, usa cirios y usa incienso. En la lectura de la pasión acá no se permite el uso de los cirios, ni el uso del incienso, ni se hace el saludo, ni se signa el libro como de costumbre. ¿Por qué? Porque justamente vamos a leer la pasión y muerte de nuestro Señor. ¿Ya? Entonces la iglesia entra en esa tónica en la que nuestro Señor sufre toda esta todo esto que se le vino encima al momento de su pasión y de su muerte. Nos invita luego a que nos arrodillemos para tomar conciencia cuando se lee la parte que el Señor muere. Pero fíjate que está esa particularidad. Entonces sí, hay la lectura, hay las dos lecturas, ese día como cosa rara, hay dos lecturas del Evangelio. Una al inicio de la procesión, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y la otra ya dentro del templo en la celebración eucarística como tal, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos celebrando el Domingo de Ramos. Estamos celebrando, por un lado, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y aquel momento que nos aprestamos ya a celebrar en el Tríodo Pascual, la muerte de nuestro Señor, que el Viernes Santo, digamos, es su día solemne, esa celebración, no con misa, pero sí con una celebración litúrgica. Y bueno, ese sería nuestro Domingo de Ramos.